Hola y bienvenido. Me llamo Isabel Lebrero, soy enfermera especialista en geriatría y en los siguientes minutos voy a hablarle sobre las actividades básicas de la vida diaria y cómo afectan al cuidado de la persona mayor con deterioro cognitivo. ¿Qué son las actividades básicas de la vida diaria? Pues son las acciones del cuidado personal elementales. Son actividades que están orientadas al cuidado del propio cuerpo. Se conocen también como actividades personales de la vida diaria. Entre ellas están, por ejemplo, tomar una ducha o un baño, la higiene, la alimentación, el cuidado de la vejiga, de los intestinos, la acción de vestirse, las actividades de descanso, de dormir y de sueño. Importante para empezar es trabajar una premisa, y es que la persona mayor a lo largo de su vida, igual que nosotros, hemos desarrollado de forma autónoma estas actividades básicas. Por ejemplo, nosotros en el tema de la ducha siempre tenemos como nuestro pequeño ritual de hacerlo, colocar de una manera, de otra. Nos gusta el agua templada, nos gusta el agua fría, nos gusta que nos caiga por arriba, empezar por abajo. Todos esos gustos y preferencias se van desarrollando a lo largo de la vida y no se pierde con el tema de tener deterioro cognitivo. Pero lo que sí que se pierde es su capacidad de ejecutarla, de llevar a cabo. Y esta premisa es muy importante porque afecta a todas las actividades básicas que vamos a ver a continuación. El favorecimiento de la autonomía de la persona y de su capacidad de decisión. Yo no estoy para suplir a esa persona sus capacidades, estoy para apoyarla y para que con mi apoyo pueda seguir llevándolas a cabo. Vamos a hablar en primer lugar de la higiene y del aseo. Lo que he comentado es muy importante identificar el patrón previo. Si una persona mayor está acostumbrada a ducharse todas las noches, desde que siempre, porque llegaba del trabajo y se duchaba, va a ser un motivo de conflicto el que yo quiera ducharla todas las mañanas. Porque su costumbre, su rutina, siempre ha sido asearse de noche. Tiene que ser un momento íntimo, respetar los tiempos y los horarios y respetar sobre todo las capacidades de la persona. Si vamos a ducharla, tenemos que tener tiempo, tenemos que intentar preparar el entorno donde una temperatura que esté adecuada. Hay gente que le puede gustar una temperatura un poco más fría, otra más caliente, debemos de conocerlo y sobre todo es importante prepararlo todo para evitar distracciones y también para evitar caídas. Apoyarla en lo que no se pueda e importante sobre todo dejar hacer. En el tema de la higiene bucal, importante realizarla siempre, que la intente apoyar de forma autónoma para que ella lo haga o si no, estar muy atento en el tema de las prótesis, comprobar si hay alguna lesión bucal, se puede hacer un uso de colutorios. En el tema de la piel, tenemos que asegurarnos cuando hay un secado de la piel, no arrastrar la toalla, sino secar por contacto, sobre todo en zonas sensibles o en pacientes que están tomando algún tipo de medicación o su piel simplemente es más frágil. Especial atención a los pliegues mamarios, ombligo y orejas, porque no les solemos prestar atención y pueden ser un cúmulo de suciedad o de lesiones. Entonces, también al finalizar, es importante aplicar crema hidratante y comprobar la integridad de la piel. En el caso de cualquier pequeña lesión o duda, importante consultar con la enfermera. Si necesitamos ayudas técnicas, hay multitud en el mercado. Los platos de ducha son los más aconsejables con suelo antideslizante, la iluminación que sea adecuada y luego hay agarradores para las paredes o bien ya sillas que son directamente para ponerlas en la ducha. Pueden ser sin ruedas o con ruedas que son ya sillas que llevan un orinal y pueden entrar directamente al baño. Pero la clave de la higiene y el aseo la definió un autor
que se llama Barry, y lo definió con un estudio que hicieron en el 2014 y se llama Bañar sin batallar. Alimentación. La alimentación debe de ser siempre adecuada a la persona y al momento. Tenemos que tener en cuenta que una persona cuando está con un grado de agitación debido a, por ejemplo, que está en un fase 6 y con una agitación importante, tendrá mayor gasto energético por el tema de las conductas o cuando mantienen una deambulación o un vagabundeo. Hay medicamentos que tenemos que tener en cuenta que ya su médico los tendrá que considerar, por ejemplo, la ribastimina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y esto pueden provocar también disminución del apetito. Comprobar también que no hay enfermedades agudas asociadas. Por ejemplo, alguna gastritis, flatulencia, el estado de ánimo. No tenemos la misma ganas de comer si estamos cansados, si estamos deprimidos, si hemos tenido una agitación. Problemas bucales, lo que hemos comentado, muy importante el ajuste de las prótesis, se está perdiendo masa ósea y las prótesis deben de ir ajustadas. O no aceptación también de los tiempos y la rutina. Ya lo hemos comentado anteriormente, pero es importante mantener en cierta medida, siempre que sea posible, los tiempos y la rutina. Porque si una persona siempre ha salido de trabajar y tenía media hora para comer y estaba acostumbrada a comer en la barra del bar, es muy difícil que yo ahora le siente y se coma un primero, un segundo postre y encima se quede esperando a que yo le levante. En determinados momentos de su enfermedad, pues actuará como ha actuado siempre y entonces no conseguiremos que se siente. La disminución de los sentidos, de la vista, no veo bien el plato, no puedo comer por sí mismo, tengo dificultades. ¿Qué hacemos con esto? Pues sobre todo cuando hay, por ejemplo, problemas de visión, en vez de darle nosotros, luego a lo mismo, no estamos para suplir, sino para apoyar, vamos a apoyarnos de vajillas adaptadas. Por ejemplo, el plato principal lo podemos mantener en un color rojo brillante para que la persona identifique el plato, identifique los bordes, que sea capaz de llevarlo. Hay platos también de metacrilato que podemos usarle para evitar que se rompan y pueda producir alguna lesión. También hay vasos para la hidratación que incluso tienen boquillas que pueden ser más estrechas o más anchas dependiendo de si ya hay dificultades en la deglución. Los problemas de disfagia. Importante ser valorado siempre por los especialistas, pero no dar desde el primer momento que vemos que hay una dificultad, un carraspeo, una posible atragantamiento, directamente dar dieta triturada y espesante. Tenemos que valorarlo con el especialista y trabajarlo. Se me ha olvidado comentar que es muy importante la posición. La persona debe de estar no tumbada, no echada hacia adelante. Debe de estar sentada en una mesa, en una silla con una mesa delante. Tenemos que trabajar la postura porque al final es una capacidad que va a tener. Al tener buena postura va a conseguir comer por sí mismo y va a estar mucho más cómodo. La alimentación a demanda. Esto se lleva mucho ahora con los bebés, con los niños que están empezando a probar alimentos, se les deja una cantidad de alimentos sobre la mesa y ellos son los que van decidiendo qué comen y qué no comen. Por eso me he encontrado muchas veces familias que me dicen es que le pongo la comida y se come el postre o mezcla el yogur con las lentejas. Bueno, tenemos dos opciones, no ponerle los dos platos al mismo tiempo o ponerle alimentos que puedan combinar. También valorar para nosotros que es importante. ¿Es lesivo para la persona que mezcle un yogur con lentejas? Pues lo más probable es que no. ¿Es lesivo para la persona que yo discuta? ¿Qué hace? Esto no es así. Eso le provoca una situación de intranquilidad, de angustia, de estar más agitado
que esa agitación sí que puede aumentar el riesgo de atragantamiento. Y también muy importante, debemos de conocer la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich se dedica a casos de atragantamiento en el que la persona ya tiene obstruida completamente la vía aérea. Lo vamos a identificar muy fácil. Cuando una persona está tosiendo, come y empieza a toser, evitemos darle golpes en la espalda, levantar brazos. Todos esos son mitos que nos llevan el día a día y pues están demostrados que no funcionan. Vamos a estar al lado de ella, vamos a observarla, vamos a intentar tranquilizarla. En el momento que nosotros estemos escuchándola toser, la animamos a seguir tosiendo. El tema viene y donde tenemos que intervenir es cuando vemos que está tosiendo pero no emite sonido. No hay problema. Esto es un problema, porque la persona está intentando toser, pero la vía aérea está completamente obstruida y no es capaz de emitir el sonido. Para ello, cogeremos a la persona por detrás, la abrazaremos, colocaremos nuestras manos en esta posición formando un doble puño y lo colocaremos directamente aquí al final de las costillas. Muy importante hacer presión por detrás y levantar con el objetivo de hacer fuerza sobre el diafragma y poder expulsar el cuerpo extraño. Se puede repetir cuantas veces sea necesario. Y por supuesto solicitar ayuda de emergencia al 112. En el sueño y descanso, fundamental, ya no solo para la persona mayor, sino para el cuidador. Afecta por igual cuando tenemos fase en la demencia, en el deterioro cognitivo, en el que desaparece la fase REM, la fase profunda del sueño. Y esa persona no es que nos quiera fastidiar, no es que tenga alguna necesidad, sino simplemente no puede dormir más de 1, 2, 3 horas. Esas son fases puntuales que habrá que trabajar con el especialista, con nuestro médico y enfermera para ver qué podemos añadir para intentar paliar esa fase, pero vamos a hablar de las recomendaciones generales y es sobre todo mantener una rutina, disminuir el ruido ambiental. Y muy importante cuando una persona se va a dormir o está en esas 2 o 3 horas previas a acostarse, que la televisión no esté puesta, que no haya ruido, que no se esté peleando, que no haya situaciones en las que pueda estresarle muchísimo a la persona. Las cenas deben de ser adecuadas a lo que la persona está acostumbrada. Luces nocturnas se pueden añadir a la habitación, no directamente a nivel de la persona, sino iluminando el suelo. ¿Por qué? Porque si la persona se va a levantar, necesita ver el suelo para poder hacerlo de la forma más adecuada. Y cuando hay despertares nocturnos, tenemos que ver lo primero, si hay alguna necesidad no cubierta, si tiene hambre, si tiene sed, si tiene que ir al baño. Todo ello es importante cubrirlo, porque no se levanta porque sí, sino porque hay una necesidad no cubierta. En el tema de la medicación, aquí se debe trabajar con el médico porque suele haber un exceso de polimedicación que puede aumentar el riesgo de caída. Y en este caso, el sueño y el descanso se consideran un posible predictor de Alzheimer y de empeoramiento. Cuando hay estados o dificultades en esta actividad, suele ser por eso, según los autores Mérida en el 2023. Resaltar brevemente los efectos de la medicación, los efectos psicotrópicos y los efectos adversos anticolinérgicos. Los psicotrópicos son los medicamentos que afectan al funcionamiento del encéfalo, del sistema nervioso y que provocan cambios en el estado de ánimo, la percepción, los pensamientos, los sentimientos o el comportamiento. Estos efectos de los psicotrópicos se pueden añadir a los efectos adversos anticolinérgicos y entonces se manifiestan generalmente a largo plazo, suele ser con diferentes
diferentes según los fármacos, muchos son acumulativos y es importante que nuestro médico nos lo valore. La eliminación, el cubrir esta necesidad, implica, como en todas las que hemos hablado, pero implica sobre todo un especial respeto a la persona, una autonomía. Adaptar el entorno. Usar material de incontinencia si es necesario. Muchas veces en diferentes centros o en determinados momentos vemos que la persona mayor va frecuentemente al baño, quiere ir al baño constantemente y le decimos, mira, háztelo en el pañal o acabas de ir. Imaginaros cómo nos sentiríamos si tenemos una infección de orina y constantemente ya sabéis que hay que ir al baño. Imaginaros si esa infección de orina no está detectada y nosotros le decimos, háztelo en el pañal o acabas de ir. No estamos para valorar y para suplir, estamos otra vez para apoyar a esa persona. Siempre que una persona aumente su frecuencia urinaria, hay que descartar algún tipo de infección urinaria o algún problema de próstata. También saber si se refiere a un efecto adverso o secundario de la medicación, o si ha habido mayor ingesta o hay otras necesidades no cubiertas. Quizá la necesidad no cubierta es la de movilización y no la de eliminación. Y en este tema hablaremos ya por último de la necesidad de movilización. Como les he comentado, hay un principal síndrome geriátrico y es el síndrome del inmovilismo. De él se derivan todas las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que afectan a la persona mayor, desde úlceras por presión, distrofia, pero también temas de aislamiento, temas de que me siento mal, necesito moverme, no me lo hace, me pongo entonces alterado, entonces soy agresivo. Eso hay que valorar. El tema de la movilidad siempre es un tema que viene relacionado con las caídas. Las caídas es lo que más preocupa a las personas que estamos cuidando a los mayores, por las consecuencias que tienen y por sus repercusiones. Vamos a hablar de la causa brevemente, de las causas de las caídas. Las causas generalmente las hemos considerado siempre intrínsecas a la persona. Es decir, una persona se cae, vamos a ver qué le pasa. Llevaba el zapato mal, estaba mareado, le tomamos las constantes, miramos a ver si tenía hambre, si tenía sed, pero quizá el origen de esa caída no sea intrínseco, sino que sea extrínseco. Todo lo que rodea a la persona y a ese momento que ha favorecido que se produzca una caída. Es decir, venía tranquilo, pero ha estado escuchando unos ruidos que le han asustado, se ha puesto alterado, ha empezado a correr, se ha caído. Eso también es valorable. Luego tenemos que hablar de la seguridad física pasiva, que ya hemos comentado un poco con el tema de las luces nocturnas, pero es importante conocerla. Nuestro hogar se tiene que adaptar y nuestra residencia a adaptarla favoreciendo la seguridad física pasiva relacionada con las caídas que pueden producirse en estas personas mayores. Por ejemplo, suelos antideslizantes, que estén libres de obstáculos, correcta iluminación. En casa, por ejemplo, estamos acostumbrados a tener una estatua en el camino, pero ahora le dificulta el giro, tenemos que valorar quitarla. Y luego es algo también interesante, otro concepto que se llama el riesgo positivo. El riesgo positivo es todo lo que nosotros asumimos en nuestra vida. Nos levantamos por la mañana, cogemos el coche, salimos a la calle. Todo eso implica riesgo y lo hacemos diariamente. Pero la persona mayor le eliminamos o intentamos eliminarle la mayor parte de los riesgos para evitar estas caídas. Es curioso porque al limitarle todos esos riesgos, inevitablemente entramos en el inmovilismo. Para que no te caigas, estate quieto. Si no se mueve, empiezan todas las consecuencias del síndrome del inmovilismo. Y entre ellas
hay un aumento del riesgo de caída. Las caídas en las personas mayores tienen varios orígenes. Y lo que hay que trabajar es sobre todo que estén correctamente con un aporte correcto de vitamina D, que el entorno esté adaptado y, bueno, sobre todo controlar el tema de posibles protectores que podamos añadir de cadera o diferentes ayudas que nos puedan facilitar que las consecuencias de esa caída no van a ser tan graves. Tener en cuenta el control, lo que hemos hablado, de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, como el vagabundeo, evitar momentos de agitación, de agresividad que aumentan las caídas. No podemos a lo mejor una persona con vagabundeo necesita andar, necesita moverse. Hay dispositivos de localización, podemos hacer un uso de trampantojos. Son todo ello técnicas que nos pueden facilitar el día a día. Y por último, quiero hablarles de cómo afecta al cuidador. ¿Cómo afecta todo este cuidado? El ser cuidador de una persona requiere un gran esfuerzo físico, pero quizá el mayor es el psicológico. Por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo, intentar dormir las horas necesarias, hacer un pequeño ejercicio ligero, mantener aficiones. Aunque no encontremos tiempo, tenemos que organizar y tenemos que buscar para mantener nuestras aficiones y nuestras actividades que nos proporcionan bienestar. Participar en grupos de autoayuda con otras personas que están pasando por la misma situación es algo que libera muchísima tensión y nos hace poder sentirnos más comprendidos. Y sobre todo formación. Es importantísimo, tanto en cuidar el cuerpo como ahora en cuidar las emociones, importante el aprendizaje, el conocer cómo es la enfermedad, qué me voy a encontrar, por qué actúa de esa manera y qué puedo yo hacer. Y tenemos que estar, por último, muy atentos a nuestros propios cambios de humor. Si nos sentimos irritables, nerviosos, esto es importante porque la aceptación de los sentimientos negativos es una clave para aprender a gestionarlo. Tenemos que saber si estamos irritables o muy cabreados o muy nerviosos. Necesitamos conocer esos sentimientos para poder trabajar. No se hace de la noche a la mañana, se requiere un aprendizaje, pero estoy segura que todos ustedes ya han emprendido el camino y van a conseguirlo. Sin más, les agradezco este tiempo que hemos pasado y les deseo a todos un buen día.